Hello everyone, welcome to the Hola a fourth todos, session. bienvenidos a esta cuarta sesión de la Cátedra UNESCO en Política Educativa Comparada. Está coorganizado por el Centro de Investigación. Nuestros coauspiciantes incluyen el programa de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y también el Hub Kids. Soy el copresidente de Políticas Educativas Comparadas y también soy copresidente de NORAC. Quisiera darles algunos aspectos técnicos. Hoy contamos con más de 240 inscripciones para el evento y dado que la sala es muy grande y también la participación es muy numerosa, vamos a apagar las cámaras automáticamente y también vamos a grabar toda la sesión para aquellos que no han podido participar. Van a tener subtitulado en distintos idiomas, pueden seleccionar el idioma de preferencia, pueden hacer clic en el botón mostrar subtítulos en la barra inferior de Zoom y hay interpretación también en árabe, español y ruso. Pueden acceder a este servicio a través de el clic, el botón del globo terráqueo. Si tienen alguna consulta, pueden utilizar el recuadro de preguntas y respuestas. También pueden apoyar alguna propuesta a través de los iconos que están en la parte inferior, la barra inferior de Zoom. Si tienen alguna problemática técnica que quieran informarle al anfitrión, compártanlo a través del chat de manera que les podamos brindar asistencia. Luego de esta breve presentación le voy a dar la palabra a Felicitas Acosta. El título de su cátedra es Norte Global, Sur Global y el ODS 4, analizando los desafíos de cambio educativo en América Latina. Luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con aquí los participantes en la sala y también con aquellos que se han unido de forma virtual. Y como pueden probablemente ya saber, esta es la cuarta sesión de la serie de cátedras de UNESCO en materia de política educativa comparada. En el pasado hemos tenido 3 sesiones con catedráticos de Mongolia, Brasil, y vamos a tener un evento presencial en el instituto. Lamentablemente es exclusivamente presencial, así que aquellos que están aquí conectados de forma virtual, los invito a acudir, a venir aquí a Ginebra. De lo contrario, tendremos ocasión de reunirnos de forma virtual en otros eventos. Quisiera hacer una breve presentación de Nora, la coorganizadora de NORAC, que es la coorganizadora. Nosotros diseñamos estrategias para que puedan conocer las evidencias que existen, amplificamos el conocimiento contextualizado, también brindamos acceso al conocimiento que no está subrepresentado y que es pertinente para su trabajo, y también actuamos para tratar de formular prioridades y también formular soluciones. Los invito a investigar y conocer un poco más sobre nuestra labor y hacerse parte de nuestra red. Si no son aún miembros de NORAC, pueden hacer clic en escanear el código QR en la parte izquierda de la pantalla. También los invito a sumarse a la iniciativa de South Also Knows. Aquí pone el foco en expertos en el sur global y prioriza también toda la labor de los investigadores del sur global. Queremos revertir toda la influencia del norte hacia el sur para que tengan mayor prevalencia. Así que los invito también a que puedan escanear el código QR y les doy unos minutos para hacerlo en este momento. Bien, dicho esto, quisiera presentarles a la profesora Felicitas Acosta. Felicitas Acosta es investigadora de tiempo completo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Argentina, donde dicta cursos sobre educación comparada, historia de la educación y fundamentos de la educación. También es profesora en la Universidad Nacional de La Plata.
Su investigación analiza la expansión escolar desde una perspectiva transnacional e histórica. Se centra en reformas educativas internacionales, la expansión de la educación secundaria y más recientemente se ha centrado en temas como las evaluaciones estandarizadas y las finanzas innovadoras en educación. La doctora Acosta ha sido consultora de investigación para diversas organizaciones internacionales, incluida la CEPAL, el BID, el IEP, la Eurosocial, UNESCO y UNICEF. En 2019 recibió el premio Margaret Sutherland en Educación Comparada, otorgado por la Sociedad Europea de Educación Comparada. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Comparative and International Education Society y se desempeña en el Comité Ejecutivo del International Standing Conference for the History of Education. Además, es coordinadora regional de NORAC para los países hispanohablantes de América Latina y editora en español de NORAC NSI. Ahora entonces quisiera darle la palabra a la doctora Felicitas Acosta, así que la recibimos con un cálido aplauso. Muchas gracias. Bien. A ver si funciona todo, el micrófono y demás. Bueno, muchísimas gracias. Y, como dijo Kim-Un, soy investigadora y profesora de Buenos Aires, Argentina. Y también soy coordinadora regional de NORAC para los países hispanohablantes de la América Latina y también editora en español de la NSI. Quisiera aprovechar la ocasión para agradecerle a Chan Won Baek, copresidente de las cátedras UNESCO sobre política educativa comparada y también director académico de NORAC, por la invitación. También quisiera agradecerle a Moira Fowl, al director ejecutivo, a Kix GPA por el apoyo y también a todo el equipo de comunicación. También quisiera agradecer especialmente a el profesor Gita Steiner-Kamsi, quien me presentó a esta red de colegas maravillosos. Y por último, quisiera agradecerles a todos los aquí presentes, tanto en esta sala como online, por participar. Y si quisieran saber más, luego compartiremos un café el día de mañana. Bien. Lo que quisiera compartirles el día de hoy es un panorama sobre las distintas vertientes de mi investigación en lo que hace al desarrollo de las políticas educativas en América Latina. Mi perspectiva es transnacional e histórica y este es el marco que da forma a esta presentación. No obstante, también me gustaría compartir parte de mi camino, como la historiadora Ana Laura Stoller mencionó, buscar conexiones entre las dinámicas de gobierno a gran escala y los ámbitos íntimos de implementación puede sugerir más líneas de investigación superpuestas y un replanteamiento de nuestros marcos respectivos. De manera que el primer interrogante es el siguiente: ¿cómo se vinculan el término norte global, sur global, sistemas educativos, reformas educativas, Latinoamérica y objetivos de desarrollo sostenible número 4? Como bien saben, estos conceptos tienen raíces históricas profundas y han evolucionado significativamente en el marco de los estudios de políticas educativos comparativos. Mi objetivo es explorar el vínculo entre estos términos como elementos clave a la hora de comprender cómo se dan los cambios en los sistemas educativos. Así que nuestro foco va a estar centrado en la región de Latinoamérica, que creo que es bastante retador porque en términos generales América Latina fue parte de la ampliación o expansión internacional de la escolarización que comenzó a fines del siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XXI la región sigue enfrentando grandes retos a la hora de garantizar una educación adecuada y universal para niños y adolescentes. Y advierto que las condiciones económicas, políticas y sociales desempeñan un papel fundamental en la vehiculización de la escolarización. Pero en esta presentación me voy a centrar en las dinámicas internas de los sistemas educativos.
Y voy a analizar no solo las interdependencias, sino también sus características específicas. Así que el fin de la presentación, el objetivo final, es comprender más cabalmente la tensión entre los esfuerzos desempeñados en la región latinoamericana para ampliar y transformar la escuela a fin de que sea más inclusiva, y por el otro lado la persistencia de objetivos incumplidos en materia de graduación y universalidad. Y también todo lo que tiene que ver con los procesos de segmentación. Así que quisiera hablar de la estructura de la presentación. Quisiera que la vean como un viaje. Así que primero vamos a centrarnos en el punto principal, que es la ampliación de la escolarización como fenómeno internacional o global, y luego pasaremos a las palabras clave, a los términos clave que pueden ver aquí en la presentación, y luego vamos a ver algunos sesgos o matices. Y, por último, algunas conclusiones para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como punto de partida, quisiera mostrarles este gráfico. Como decía, la expansión de la escolarización ha sido un fenómeno en crecimiento sin interrupciones desde fines del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX. La educación ha desempeñado un papel primordial en la agenda de los estados desde el siglo XIX y en particular en el siglo XX. El discurso internacional en materia educativa dio con la noción del derecho a la educación y la expansión de la escolarización, que es una forma de acceder a ese derecho, el derecho a la educación. En la historia de la educación, el desarrollo de la escolarización ha estado vinculado al concepto de la educacionalización de los problemas sociales. Esto consiste en asignar la responsabilidad a las instituciones educativas y a las personas la resolución de los problemas sociales y económicos. Los historiadores de la educación vinculan la educacionalización de los problemas sociales a la gestión política de las tensiones vinculadas al capitalismo y a la creación de las naciones. La noción se refiere a la intersección entre prácticas sociales, una de las cuales es la educación, pero la educación es la que debe afrontar estos problemas sociales percibidos. Y vamos a retomar este punto más adelante cuando hablemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como decía, la extensión de la escolarización ha sido un proceso continuo, pero también ha estado acompañado de lo que muchos autores denominan diversificación, es decir, ampliar el rango de opciones educativas a través de la diferenciación institucional. Es decir, que podríamos decir que las reformas educativas se ven como esfuerzos para adaptar y apuntalar la expansión constante de la escolarización. Como dije, mi primer interés es el fenómeno de la expansión de la escolaridad obligatoria. Pero antes de iniciar este viaje, quisiera compartir con ustedes lo que sirvió de punto de partida de mi propia investigación en materia de escolarización y reforma educativa. Y esto está atado a mi historia familiar. En pantalla pueden ver a Olivio Jorge Acosta, fue mi bisabuelo. Él nació en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Gualeguaychú, en Argentina, en 1871. A diferencia de sus familiares, él emprendió un camino distinto. Estudió en la primera escuela normal argentina. Se graduó en 1893 con el título de maestro normal nacional. Se desempeñó como maestro en distintas provincias. Fue vicedirector y director de escuela en varios rincones del país. Su carrera tomó un giro distinto cuando fue designado inspector y se lo conocía como el inspector explorador en el Consejo Nacional Educativo. En 1912 fue designado vicedirector de la Escuela Normal en una provincia cercana a Buenos Aires.
mujeres y se desempeñó en ese cargo hasta su jubilación en 1928. En 1924 fue designado también rector de una escuela nacional, una escuela secundaria. Y lo que resulta de interés es que esta escuela era coeducativa. Era gratuita y funcionaba por la tarde y por la noche para poder brindar educación a aquellos estudiantes que trabajaban y sobrevivió durante 10 años gracias al trabajo voluntario de docentes y personal educativo. Y trabajaron de forma gratuita, a título gratuito durante 10 años. Y bueno, seguramente se preguntarán, es muy conmovedor, felicitas, pero ¿cómo se vincula esta historia personal con el tema de la conferencia? Bueno, yo creo en analizar las conexiones entre procesos de larga escala, como la expansión internacional de la escolarización, y las historias personales como la de mi bisabuelo, que a fin de cuentas dan forma a las políticas. Así que si nos retrotraemos a la escolarización, y a pesar del crecimiento positivo de la escolarización en el siglo XXI, nos topamos con citas como esta, que data del año pasado. Se trata de un diputado del Congreso Nacional Argentino, Alberto Venegas Lynch, miembro del Partido Libertario, que actualmente está en el poder. Lo que dijo en 2024 es lo siguiente: no creo en la educación obligatoria. ¿Cómo puede ser que el Estado decida en el lugar por el niño? No puedo considerar que ninguna otra cosa sea tan invasiva. ¿Cómo puede ser que un comité de burócratas decida en materia educativa? El Estado, el Ministerio de Educación. Yo creo en el individuo, creo en las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Así que su opinión reúne prácticamente todos los términos que podemos asociar al lenguaje de la escolarización que datan del siglo XVIII. Individuo, Estado, derechos, educación obligatoria, justicia, civilización, trabajo, burocracia, ministerios. Es decir, probablemente le debamos a este diputado, con quien estoy en desacuerdo, una síntesis perfecta para comprender el proceso que ha dado forma a los sistemas educativos. Pero estos movimientos antiescuela no son nuevos, lo hemos visto a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde la década del 90, ha habido un activismo antiescuela. E incluso, si nos remontamos aún más, en la década de 60 y 70 vemos el movimiento de escuela libre y se acuñó el término desescolarización. Incluso Illich, filósofo y educador austríaco que vivió en Estados Unidos y México, se alineó con este movimiento y propuso desescolarizar la sociedad y reemplazar las escuelas con redes educativas. Incluso podemos remontarnos aún más en la historia. En un reciente documento, Marcelo Caruso sugiere que la desescolarización ha sido una tendencia recurrente en el pensamiento occidental y lo ha sido durante siglos, y ha citado el ejemplo, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, en donde Gabriel Bouquier, jacobino, en su informe a la Asamblea Nacional de diciembre de 1793, expresó su preferencia por una formación republicana y dijo que las mejores escuelas son las reuniones públicas en los departamentos, distritos, municipios, tribunales y especialmente en las sociedades populares. Y podemos incluso remontarnos aún más en la historia. Y podemos entonces identificar el concepto de escolarización según Caruso, lo vemos encarnado en Martín Lutero, padre de la Reformación protestante. Él apelaba también a el establecimiento, a la creación de escuelas para niños, niñas, campesinos y productores.
Sin embargo, este pedido fue el resultado de una desilusión frente a las escuelas que operaban en esa época, principalmente los monasterios de la Baja Edad Media y universidades. Lo que Martín Lutero decía era que antes de que los colegios y conventos sigan como estaban, preferiría que no hubiera enseñanza ni vida alguna con la juventud. Entonces, lo que estoy intentando mostrar es que la desescolarización no es un concepto nuevo. No obstante, la escuela sigue estando en pie. Así que la expansión de la escuela es un proceso histórico internacional y tiene raíces europeas. Esto es importante destacarlo. A pesar de que se han dado diversas combinaciones, la educación obligatoria, especialmente, y esto es muy pertinente en el marco o en el contexto de América Latina, la educación obligatoria es la que fuerza al Estado a organizar el sistema educativo. Por lo tanto, coloca al Estado como custodio de la distribución del conocimiento necesario para el funcionamiento de la sociedad. Como sabemos, la invención social del Estado-Nación se creó sobre el desarrollo de un poder de infraestructura estatal. Y la escolaridad desempeñó un papel central en este proceso. Aunque el Estado no es el único actor, la ausencia de una educación obligatoria quita al Estado del papel de organizador y, por tanto, quita al Estado lo despoja de sus poderes, facultades de custodio sobre la distribución de este conocimiento. En América Latina se ha identificado al Estado como un papel fundamental. Hay otros, no obstante, instituciones que desempeñan un papel fundamental, como la sociedad civil y la academia. Y esto lo vamos a ver en algunos instantes nada más. Por supuesto, advertimos que la expansión de la escolarización ha avanzado a distinto ritmo. Y en esta presentación quisiera mostrar las distintas variaciones. Por ejemplo, en América Latina hubo una expansión relativamente temprana en términos comparativos, y esto es un aspecto que a veces se soslaya cuando se hacen las categorizaciones amplias como la que le cabe al sur global. Aquí vemos el punto de partida de América Latina a mediados del siglo XIX, y aquí vemos cómo ha progresado. Aquí vemos los países occidentales, Europa del Este, Asia Oriental, y aquí vemos África. Bien, cuando comenzó la expansión de la escolarización en América Latina, bueno, para mí lo importante era analizar el crecimiento, los procesos, las reformas, porque están enraizadas en la trayectoria de la escolarización, y esto es lo que quisiera destacar a lo largo de la presentación. Hay estructuras heredadas que evolucionan continuamente y dan forma al sistema educativo. Una reciente conceptualización por el comparatista Antonio Nova ha demostrado ser relevante porque se ha centrado en las categorías de tiempo y espacio. Entonces habla de cambiar espacio y pasar a espacialidad, y tiempo y pasar a temporalidad. Entonces el interrogante es cómo avanza o se desarrolla la educación a través del tiempo y el espacio. Se ha centrado específicamente en el análisis de esta dimensión temporal. Analiza también la dimensión temporal de la transferencia de políticas. Y esta es una dimensión fundamental para entender la diferencia entre el impacto de las reformas educativas. Para mí el interrogante es el siguiente: ¿cómo las dimensiones temporales y espaciales dan forma al contexto temporal dentro de la infraestructura educativa global? Y esto me lleva al concepto de norte global y sur global. Hasta este momento hemos hablado de la expansión de la escolarización como un proceso transnacional junto con todo lo que ha
moldeado el lenguaje de la educación. Algunos conceptos están bajo debate, como el concepto de educación obligatoria, Estado. Y hay algunos conceptos como norte global o sur global también se ven cuestionados. Así que en este marco le he preguntado a la inteligencia artificial abierta que pudiera describir a la educación en estos dos contextos, el norte global y el sur global. Y aquí tienen el resultado. Lo que la inteligencia artificial nos indica es, bueno, cómo se ha desarrollado la educación en el sur global y en el norte global. Una de las frases que me llamó la atención es que el poder colonial no veía ningún aspecto positivo en educar al pueblo de las colonias. Y investigación reciente sobre el avance de la educación en muchos países del sur global, especialmente en América Latina, indican lo contrario, que los poderes coloniales hacían uso de la educación para generar obediencia, o sea que es justamente lo contrario. No quiero ser simplista aquí recurriendo a la inteligencia artificial, pero la vaguedad de los conceptos de sur global y norte global hacen difícil advertir los retos y la dinámica de la educación en estos territorios. Por supuesto que hay críticas para con estos conceptos o estos términos. El sur global se utiliza ampliamente en las ciencias sociales para poder describir a países que han sido marginalizados, en particular en África, Asia y América Latina, han sido marginalizados a través de sistemas coloniales y neoliberales. Y el objetivo también es destacar las disparidades económicas entre países industrializados y naciones en desarrollo. Hay cierta crítica al concepto del sur global, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el ámbito académico. La idea de vaguedad y homogeneización y todo lo que hace al legado colonial, pero los críticos aquí argumentan que el término no permiten poner de relieve los matices y sirve de reproducción porque son estereotipos que han acompañado al tercer mundo, al concepto de tercer mundo, que también son arrastrados por el concepto de sur global. Estos términos se ven algo limitados. El concepto de sur global no es preciso y entonces se insta a dar con un vocabulario nuevo como por ejemplo sur geopolítico o sur relacional. Hay muchos académicos que se muestran insatisfechos con esta terminología. Como decía a principios de la presentación, América Latina sigue enfrentando retos a la hora de alcanzar una escolarización adecuada y universal, sobre todo para niños y adolescentes. Se ha dicho que la garantía de una educación republicana sigue siendo una quimera en el sur global, producto de distintos factores que ponen de relieve retos de distinto tipo. Y aquí ven los distintos factores que han sido citados en este documento. Y lo que me interesa en este punto es la fragmentación y la estratificación de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque esto se alinea con mi interés en la dinámica del sistema educativo, que considero es un aspecto esencial para comprender la importancia de las reformas. Así que pasemos ahora al contexto en el que nos centramos. América Latina. Esto no lo vamos a repasar todo, pero lo que sí quería mostrarles es que de entrada la expansión de la escolarización en Latinoamérica, sobre todo la educación secundaria, que aparece aquí en este gráfico, es un proceso que se fue alargando en el tiempo, con una matrícula que crece muchísimo en la educación secundaria desde los años 60 del siglo pasado.
pero sin alcanzar la universalización en lo que es la mitad del siglo. Tanto en educación primaria como secundaria podemos ver cifras muy elevadas en países como Argentina, en Chile o incluso en Costa Rica, en lo que es la mitad del siglo XX. Pero nos llevó 50 años más conseguir la universalización de la educación primaria y la secundaria está siguiendo un poco el mismo patrón. Por tanto, la expansión de la escolarización es un proceso lento que se alarga en el tiempo. No obstante, desde los años 60 ha habido reformas que lo que buscan es conseguir sobre todo la universalización de la educación secundaria y a su vez existe una tendencia en la región de mantener lo que llamamos la segmentación horizontal y al final se trata de mantener las líneas de especialización tradicionales como la formación profesional, académica, técnica y luego líneas que buscan dirigirse a grupos concretos. Tanto en una educación bilingüe, rural, intercultural, hasta las más recientes modalidades alternativas. Y por último, debemos saber que, a diferencia de otros países que participan de la modernización temprana, los países latinoamericanos presentan e introducen estas reformas y estas formas de segmentación en el desarrollo de la educación secundaria sin alcanzar una mejora gradual de los indicadores de desigualdad o igualdad social. Y este es el desafío principal que yo apuntaría en la región. Como dije antes, la región se caracteriza por un patrón llamado acceso por encima de la finalización. La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes están escolarizados, el 90% de 12 a 14 y entre los 15 y 17 el 80%. Pero si ajustamos según el nivel actual del sistema educativo, el 84% se encuentran en una educación secundaria inferior y el 67% asisten a la educación secundaria superior. Aunque la mayoría de adolescentes están escolarizados, si nos fijamos en la secundaria inferior y superior, hallamos diferencias a la hora de garantizar el acceso. No obstante, de media hay un porcentaje significativo escolarizado, pero sigue habiendo un porcentaje significativo sin escolarizar. Y aquí lo vemos en lo que es la matrícula por edad. Perdón, estaba hablando de esto de aquí. Estas eran las cifras que mencioné. El nivel de matrícula por ciclo. Así que la mayoría de adolescentes están escolarizados. No obstante, si nos fijamos en la tasa de finalización media de lo que es la educación secundaria inferior, nos indica que 8 de cada 10 estudiantes finalizan esta educación secundaria inferior sin un retraso excesivo, que es otro problema en Latinoamérica, en casi todos los países. Y el porcentaje medio es del 65% para la educación secundaria superior. Es decir, hay casi un 40% de adolescentes que no finalizan la educación secundaria, aunque la mayoría sí acceden a ese nivel educativo. Los datos nos indican diferencias en el avance para distintos grupos poblacionales, a nadie se le escapa. Si nos fijamos en los alumnos de zonas rurales y urbanas, tenemos aquí rural y urbano en gris y en naranja. Ya vemos el porcentaje de adolescentes sin escolarizar según la zona y vemos que hay diferencias entre lo rural y lo urbano. Y si nos fijamos también en el alumnado con más o 2 años de retraso en la educación secundaria,
Comparándolo con la renta por hogar, por familia, aquí tenemos renta baja y renta elevada, también vemos las diferencias. Hay más alumnado que repiten curso en secundaria y que proceden de los quintiles de renta menor. En todos los países las brechas son mayores en el quintil más pobre. Así que lo que es la matrícula o el acceso por encima de la finalización tiene que ver también con la diversificación, pero esto conlleva una diferenciación en dos sentidos. Por un lado, un grupo muy importante de adolescentes y gente joven se quedan desaventajados porque no egresan, no se gradúan cuando les toca por edad. Y esta situación deja a personas en los márgenes del mercado laboral y sin más oportunidades educativas. Y aunque acaben finalizando la secundaria obligatoria, el conocimiento adquirido en su escolarización seguramente sea obsoleto por los cambios en la sociedad actual. Así que sus credenciales educativas se van devaluando a un ritmo mucho más rápido que antes, y esto agrava la brecha entre lo que ofrece la educación y el conocimiento y destrezas necesarias para participar plenamente de la sociedad actual. Pero podríamos decir también que existe otra diferenciación en este patrón de acceso por encima de finalización y que se da en la región. Se trata de que estas dificultades persistentes en lo que es la tasa de finalización de la secundaria, que como digo están arraigadas en este patrón de acceso por encima de la finalización, podrían acabar transformando las intenciones democratizadoras de los estados en la educación latinoamericana y acabar siendo un proceso de producción de élites, porque los que se gradúan a tiempo tienen un estatus social particular, pero tal como hemos mostrado, muchos adolescentes y gente joven queda excluida de este proceso. Para resumir, el patrón histórico de acceso por encima de la finalización entra en conflicto con la intervención del Estado y la idea del Estado de ampliar la secundaria a través de leyes y reformas obligatorias. Y esta tensión desemboca en la diferenciación de la población y genera estatus distintos y acaba dividiendo a la población entre aquellos que se gradúan de la secundaria cuando les toca y aquellos que no lo hacen a tiempo. La diferenciación se evidencia también en las experiencias del alumnado. En 2021 llevamos a cabo un estudio para la ECLAC con una muestra de casi 400 adolescentes y jóvenes en 6 países distintos de Latinoamérica, y voy a compartir ahora sus percepciones en lo que respecta a los efectos de las estructuras diversificadas y experiencias escolares, teniendo en cuenta los límites y posibilidades que planteaba la ampliación de la escolarización. Si nos fijamos ahora en la prestación de la escolarización, ¿qué nos cuentan los alumnos? De entrada, las diferencias entre colegios públicos y privados. Aquí tenemos a un estudiante de Uruguay que nos dijo que en el colegio privado llaman a casa incluso si no llevas la ropa deportiva. Y en cambio en el colegio público, en el instituto, uno puede quedarse en la puerta bebiendo cerveza y fumándose un porro y nadie mueve un dedo, que no hay control alguno. Esta es la percepción del alumno. Pero hallamos diferencias también en las percepciones si se trata de un entorno rural o urbano. Aquí tenemos un alumno de México que nos dijo: yo elegí el centro porque está en la ciudad, es el único que hay y además es el que me queda más cerca, con lo cual no había otra opción. Y esta estudiante de Uruguay dijo:
Pues el modo que tengo yo de hablar a los profesores no les gusta, les parece maleducado. Ella pasó de un colegio rural a un colegio semiurbano y, bueno, encontró esta diferencia y esta percepción de su habla por parte del profesorado. También vemos que los estudiantes perciben diferencias, a saber, tienen que ver con si el centro es público o privado, si está en un entorno rural o urbano, pero también la infraestructura escolar. Por ejemplo, aquí este alumno nos dijo que el problema típico que surge es que se acepta a muchos estudiantes y muchos repiten, y claro, cuando uno llega al aula ya no quedan mesas, no quedan pupitres. Y esta era un centro bastante respetado en Costa Rica. La segunda cita que vemos en pantalla. Esto está mal, esto es de Honduras en realidad. Aquí el alumno nos habla de una modalidad alternativa que es la educación a través de la radio, porque son personas que viven en zonas remotas, y nos dijo que el Instituto Hondureño de Educación por Radio no tiene una sede fija, con lo cual tienen que ir desplazándose y encontrando lugares para impartir las clases. También hay diferencias percibidas entre el alumnado en lo que es el acceso a la secundaria. Por ejemplo, en México, para acceder a la secundaria inferior y superior, hay que hacer un examen de entrada, de ingreso, y los estudiantes perciben que no solo es la nota que saque uno en el examen, sino que dependiendo de la nota, pues se le asigna a uno a la escolarización de mañana o de tarde. Y claro, esto genera experiencias de escolarización muy distintas. Y lo mismo pasa en lo que son centros universitarios públicos argentinos, donde hay que hacer un examen de ingreso también. Y aquí nos dice el estudiante que el factor económico es fundamental, porque si uno no tiene el dinero para pagarse una tutoría, un profesor particular, es muy difícil que le acepten en estos centros. Y por último, los estudiantes mencionan también problemas en el acceso y en permanecer en la educación secundaria por cómo está organizado el sistema. Algo que destacaron fue la transición entre la primaria y la secundaria, y también entre la secundaria inferior y superior, que es muy dura esa transición para el alumnado, que no terminan de entender cómo se les evalúa. Y también, por lo menos para estos estudiantes a los que entrevistamos, se sienten muy incómodos con la preparación de las clases de algunos profesores. Aquí un alumno de Argentina, una alumna, dice: a mí lo que menos me gusta es que muchos profesores no quieren estar dando clase, simplemente te hacen copiar y nada más, no explican nada, y esto complica mucho la adquisición de conocimiento. Y aquí un alumno de Costa Rica nos dice que se les forma de un modo en secundaria, pero luego en la educación superior se les exige un modo distinto de aprender y estudiar. En la secundaria, por ejemplo, les enseñan a no memorizar tanto, pero luego cuando uno avanza a la educación superior tiene que memorizar. Bueno, quería compartir estas experiencias de alumnos y alumnas, y al final parece que sus percepciones destacan las diferencias materiales y de recursos, también de efectos en el sistema de acceso, de ingreso, incluso en educación secundaria, aunque sea gratuita, y que esto refleja no solo desigualdades, sino también un cambio cualitativo en lo que es la experiencia escolar. Y según estos autores, cada vez hay más elementos de diferenciación.
Y hay una creciente diferenciación cualitativa en la experiencia escolar que simbolizaría la calidad. Y es por ello muy importante entender que es por esto que el alumnado necesita la escolarización. Si bien los estados latinoamericanos han ampliado la escolarización, la forma y calidad del acceso sigue siendo diferenciada, segmentada, y esto desemboca en un sistema que ahonda en las desigualdades sociales. En resumidas cuentas, y como vemos en pantalla, los países latinoamericanos han progresado a la hora de ampliar los marcos jurídicos. Por ejemplo, en la mayoría de países la secundaria superior es obligatoria. Hay que estar escolarizado hasta los 18. Esto es distinto porque en muchos países europeos esto no es así. En Latinoamérica sí, pero a su vez la ampliación de la secundaria parece basarse en estas tres constantes: el patrón de acceso por encima de la finalización, la matriz persistente de desigualdad social y la ampliación de la secundaria basada principalmente en la diversificación de la prestación, con todos los efectos que ello conlleva para el alumnado de secundaria y su experiencia. Pasemos ahora a este otro término clave que mencioné al principio, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el 4, que tiene que ver con la educación. Tal como hemos visto, obviamente ha habido un cambio, programas, pero sigue habiendo desafíos. Y hay mucha bibliografía sobre el ODS 4 y sabemos bien que en los últimos 15 años ha desempeñado un papel importante a la hora de apuntar el rumbo que debían adoptar los sistemas educativos. Pero a mí aquí me interesa profundizar en el análisis de cómo se está desplegando en el contexto latinoamericano. Smith, Eren y Gregg ya señalan que los ODS funcionan tanto como un producto de la gobernanza global como un mecanismo que influye en las políticas educativas nacionales y regionales. Y hay avances significativos, como dicen los autores, en las políticas educativas y en las prácticas de todo el mundo. Este progreso se puede resumir en estas 4 cuestiones: el alcanzar un marco de educación universal, un mayor compromiso mundial con el marco, el énfasis, que es la base del ODS 4, en la equidad, calidad y la inclusión educativas, y por último, la mejora de la recopilación y seguimiento de datos. No obstante, toda esta bibliografía halla que la aplicación del ODS 4 ha enfrentado desafíos significativos, sobre todo por las disparidades en las capacidades estatales, las desigualdades y las ineficiencias institucionales. Aquí vemos los desafíos en pantalla, lo que llaman la trampa de la pobreza, y esto es importantísimo porque tiene que ver con la inversión en educación. Los países de renta baja a menudo no cuentan con los recursos necesarios para mejorar sus sistemas educativos, y es por ello que invierten menos en ellos. Pero también una débil capacidad estatal, la falta de coordinación de políticas, el problema de la brecha entre necesidades políticas,
Esto aparece mucho en los estudios de educación comparada, también las barreras institucionales y geopolíticas. Esto es muy importante en lo que respecta a los estudios de relaciones internacionales, porque las iniciativas de educación globales vienen perfiladas y diseñadas por las dinámicas institucionales desde finales del siglo XIX. Pero quizá estos marcos no reflejen de forma fidedigna la realidad de todas las regiones. Y ahora vemos una competición entre las organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE en cómo evalúan el ODS 4, y esto complica todavía más la gobernanza educativa, diría yo. Por otra parte, más desafíos, el desinterés institucional y la voluntad política. Los autores mencionan aquí el aprendizaje socioemocional y la experiencia educativa. A mí no me gusta mucho esta idea de aprendizaje socioemocional, pero sí estoy de acuerdo con que deberíamos prestar mayor atención a lo que es la experiencia educativa más amplia. Y si volvemos a lo que nos contaban los estudiantes, las citas que les he mostrado, al final esa es su experiencia educativa, es su percepción de la experiencia educativa. Y ahora se está poniendo el acento en un tipo de evaluación que no refleja esta dimensión tan importante que es la experiencia del alumnado. ¿Cómo entendemos entonces el ODS 4? Y vuelvo aquí a un concepto que presenté al principio, la de educacionalización de los problemas sociales. En lo que es la ampliación de la educación, de la escolarización, ¿qué es lo que distingue al ODS 4? Porque hemos visto que al final se trata de un proceso que lleva en marcha desde finales del XIX, y la ampliación de la escolarización siempre ha ido creciendo, ha ido a más, nunca ha ido a menos. Por ejemplo, podemos pensar en el ODS 4 como una nueva fase en el proceso de educacionalización de los problemas sociales, porque al fin y al cabo el ODS 4 forma parte de un marco mucho más amplio que se centra en la idea de generar un mundo sostenible, al fin y al cabo. Una vez más, pues, la educación aparece entre otras áreas, responsables de crear este mundo sostenible. Así que podríamos decir que esto podría categorizarse como la educacionalización de los problemas sociales. Al finales de los 40, este concepto se relacionó con el concepto de pedagogización, un concepto que se acuñó para entender el desarrollo del estado del bienestar occidental. Se trató de un proyecto de modernización pedagógica. El ODS 4 podría entonces considerarse como una modernización pedagógica, un proyecto de modernización pedagógica. Lo que difiere hoy en día, diría yo, es que el ODS 4 desempeña un papel fundamental en la consecución y el diseño. Lo importante es el papel preponderante de las organizaciones internacionales. Yo diría que es una agenda educativa diseñada de cabo a rabo por organizaciones internacionales. Y esto tiene que ver con el concepto de la arquitectura educativa mundial o la arquitectura mundial de la educación, como aparece en pantalla. Y bueno, este es un artículo muy provocador de Brent Edwards reciente, donde él explica que en el campo, cómo ha evolucionado la política educativa mundial
mundial y cómo esta idea de arquitectura educativa mundial lleva con nosotros desde los años 40 y los actores principales en este proceso son obviamente las organizaciones multilaterales, pero también las corporaciones privadas, y que ha habido un cambio de escala de la política educativa mundial. Y aquí los académicos llevan 15 años intentando dilucidar esa conexión global y local y cómo la política internacional se vincula con la política local, y Berger y otros colegas han recalcado la importancia de recontextualizar y de poner en el centro este concepto para entender el vínculo entre la globalización y los sistemas educativos nacionales. Y podríamos afirmar que el ODS 4 cabe verlo como el epítome de la arquitectura educativa global, porque las organizaciones internacionales desempeñan un papel fundamental en el diseño y la supervisión del ODS 4. No obstante, como dije antes también, no solo el ODS 4 presenta dificultades en su consecución, sino que estas organizaciones internacionales que participan o que son las que en realidad están empujando el ODS 4, bueno, pues su participación también presenta retos y a veces genera confusión para los gobiernos nacionales. Y es aquí donde querría compartir los resultados de 2 entrevistas que llevé a cabo para esta presentación con especialistas de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile. 2 especialistas muy amables que aceptaron la entrevista con muy poca antelación y que son los encargados de crear la supervisión del ODS 4 en la región. Y aquí quiero destacar las particularidades que encuentran estos especialistas en la relación dinámica entre la arquitectura educativa global que propone el ODS 4 y su desarrollo en la región latinoamericana. El primer especialista me dijo que la Agenda 2030, que es la agenda más amplia de los ODS, cuenta con una estructura bien definida y un marco de supervisión, pero en algunos casos los objetivos no están bien definidos y no todos los sectores cuentan con mecanismos de supervisión. La educación, no obstante, ha sido líder en este campo y la situación de monitoreo, de supervisión en Latinoamérica es muy diversa, no hay coherencia, no hay un marco institucional definido para lo de este 4. A mí me gusta cómo lo formula. Dice, en otras palabras, los países no tienen por qué comprar el ODS 4. El mandato que les confiere el ODS 4 depende de la situación de cada país. Lo que realmente llamó su atención, y aquí él menciona varios factores que explican el fracaso en la consecución del ODS 4 en Latinoamérica, el primer elemento que menciona es que la Agenda 2030 es muy ambiciosa, mucho más ambiciosa que la agenda anterior, los objetivos del milenio y la educación para todos. Antes, estas 2 agendas eran relevantes para los países en desarrollo, pero no para todos los países. Y Latinoamérica se encontró en un terreno intermedio, porque la educación universal ya se ha alcanzado, ¿no? Cuando aparecieron los objetivos del milenio y la idea de educación para todos surgió, porque también hubo muchos avances en la igualdad de género. Sin embargo, la Agenda 2030 era extremadamente internacional y en este sentido resultó sumamente ambiciosa. Y este es uno de los motivos por los cuales, en su opinión, no están logrando sus cometidos. El segundo factor que ha contribuido al incumplimiento del ODS 4 es el tiempo en el que se lanzó, el momento en el que se lanzó la Agenda 2030, que fue lanzada en 2015.
Y en Latinoamérica coincidió con un cambio en la región en el ciclo económico. En 2013, la América Latina estaba experimentando un fuerte crecimiento impulsado por las materias primas y también por algunas políticas económicas. Pero en 2015, este crecimiento se congeló y los indicadores sociales impulsados por la educación comenzaron a estancarse. El tercer factor que fue inesperado fue justamente la pandemia. Y la pandemia fue sumamente pertinente para América Latina porque, especialmente en opinión de este académico, la educación no fue contemplada como tema principal en la agenda de emergencia de la pandemia. Entonces, lo que advierte es que luego de la pandemia, UNESCO decidió modificar su rumbo o cambiar de rumbo o orientación y han hecho grandes esfuerzos, en su opinión, para animar a los países a fijar objetivos. Se hablaba de que la agenda era muy ambiciosa, no había objetivos, entonces UNESCO animó a los países a fijar sus propios objetivos y en su opinión, al definir estos objetivos, los países implícita o explícitamente priorizaron algunos puntos en particular. En su opinión, esto fue dar lugar a políticas nacionales específicas, porque esto reveló las problemáticas específicas de los países y en qué se comprometían. Y lo que advirtió es que al analizar los indicadores clásicos, los ministerios no priorizaban los objetivos vinculados a la expansión y a las tasas de graduación. O sea que este era el principal problema. En su opinión, el status quo daba lugar a agendas que tenían prevalencia y a otras agendas quedaban rezagadas o postergadas. Esta es la opinión de uno de los especialistas. El otro especialista dijo que desde su perspectiva el problema con el ODS 4 en América Latina es que el monitoreo de los indicadores fue diseñado inicialmente para permitirle a los países identificar objetivos que eran más pertinentes para dichos países. No obstante, en algún momento este enfoque cambió y la idea era que todos los casilleros debían ser tildados. Y esto generó tensión entre la agenda internacional y la agenda local. Además, UNESCO fijó los valores de referencia. Y entonces esto en realidad permitía o ayudaba a los países a cumplir el cometido del ODS 4. Pero por el otro lado se tornó complejo porque era sumamente abstracto. Entonces el proceso de monitoreo regional debió identificar una lógica que tuviera sentido, pero que tuviera sentido para América Latina en cuanto a región. Entonces quedó de relieve que había cierta ambigüedad a la hora de interpretar el ODS 4. No se sabía si era para cuantificar o establecer una visión en materia educativa. Y esto es algo que considero sumamente relevante para entender las conexiones entre el discurso internacional y el discurso regional y nacional. Pero independientemente de cómo los países monitoreaban el ODS 4, el segundo especialista dijo que, la primera pregunta es, ¿para quién y para qué se está monitoreando el ODS 4? Y lo que dijo es, esto no se trata únicamente de un interrogante que se debe plantear la UNESCO, sino también los ministerios nacionales de educación. Es decir, ¿quién está recibiendo esta información y qué están haciendo con esta información? Entonces, en su opinión, no queda claro si se trata de una agenda que involucra directamente a los países, porque los intereses políticos desempeñan un papel y algunos países muestran más interés y otros simplemente tildan los casilleros y listo. Es decir, que más allá del monitoreo, la problemática central es si el ODS 4 sirve de marco de referencia. Y él lo pone en tela de juicio, que el ODS 4 efectivamente se constituya un marco de referencia.
Por último, en lo que hace a el proceso de monitoreo, también destacó este especialista algo que es sumamente pertinente. Dijo que había un supuesto de trabajo que la principal problemática era el aprendizaje y hoy queda claro que esto es una problemática no resuelta. Sin embargo, hay otras problemáticas más urgentes, como la educación primaria universal y la graduación de la escuela secundaria alta y baja. Y lo que identifica, él está muy familiarizado con los datos disponibles en la región en materia educativa, es que la agenda de políticas tiene brechas, lagunas de datos, es decir, sabe muy poco acerca de discapacidades, infraestructura tecnológica, formación, acceso a de la primera infancia y demás. Es decir, todo ello no está reflejado en las políticas educativas. Y además, algunos aspectos del ODS 4, como la ciudadanía internacional y la sostenibilidad, no han permeado la región. Y a pesar de que, bueno, la sostenibilidad sí ha visto más avances. Esto es sumamente importante en la agenda de ODS 4, es decir, la ciudadanía internacional y la sostenibilidad, pero ambos conceptos no han permeado suficientemente en la región en lo que al ODS 4 se refiere. Así que ahora voy a pasar al siguiente gráfico. Aquí vemos cómo vemos la persistencia de las desigualdades en materia educativa. Es un gráfico muy importante que nos permite ver, aquí tenemos la educación primaria, la educación secundaria baja y alta, y aquí vemos la distribución en función de quintiles y en los extremos en lo que hace a rangos de ingresos. Aquí tenemos el quintil más bajo y el quintil más alto. Vemos en educación primaria y también en educación secundaria alta, vemos la brecha entre el quintil más bajo y el quintil más alto. Y esta es la tasa de graduación. Así que estamos hablando del ODS 4, de la ciudadanía global, de la sostenibilidad, pero esta agenda no se ha cumplimentado. Y por supuesto, hay una brecha social. Y por último, como si ya no hubiera suficientes problemas, tenemos la problemática del aprendizaje. Estos son los resultados de la prueba PISA 2022 para matemáticas y es bastante similar en lo que hace a alfabetización. Aquí vemos la línea roja, que es el promedio de la OCDE, y aquí vemos los resultados en América Latina. Todos están por debajo de la media de la OCDE. Con excepción de algunos países, diría por ejemplo Chile, Perú, y con excepción de algunos países, si analizamos la evolución según todas las pruebas PISA, bueno, se mantienen constantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué insistimos en tener esta prueba PISA si a menudo obtienen los mismos resultados con excepción de 2 o 3 países? Pero bueno, seguimos aplicando la prueba PISA. Bien, el problema que mencionábamos antes tiene que ver con la tasa de acceso y de graduación y la brecha social. A ello se le añade la problemática del aprendizaje, que como decía sigue siendo un problema. Bien. Aquí estamos por concluir entonces. Como decía al inicio de la presentación, lo que quisiera comprender es
O intentar identificar otra explicación, porque por supuesto que la brecha social es una explicación, da cuentas de estos problemas, pero me interesa vincular o conectar la dinámica interna del sistema educativo con los problemas que el sistema educativo de América Latina sigue enfrentando a día de hoy. Y lo que advierto es que un ejemplo del cambio en el sistema educativo está vinculado a la diversificación, porque la diversificación ha permitido ampliar la educación secundaria, pero al mismo tiempo ha profundizado la segmentación en la educación. Y esto ya ha sido explicado en la literatura en el pasado, en el siglo XIX. Lo que decía la primera cita es que cuando una gran porción de la población alcanza un cierto nivel educativo, deja de ser un marcador de estatus, porque prácticamente todos cuentan con esa certificación. Y esto crea una demanda de nuevas oportunidades educativas a niveles más altos, en donde la escolarización establece distinciones y sirve de herramienta para la movilidad social y la diferenciación social. Creemos, como dice el autor, creemos en el poder de la educación sumado a la disponibilidad amplia. Y en el caso de América Latina sería el caso de la educación secundaria, que genera la necesidad de expandir y ampliar la oferta educativa para poder dar forma a la movilidad social y la movilidad de clases. La diversificación permite aumentar el acceso a la educación secundaria, y lo que se hace a la misma vez es devaluar la educación secundaria, porque ya no constituye un marcador social. O sea que pasaríamos al siguiente nivel, y el siguiente nivel sería la educación superior. Y así es como funciona el sistema educativo. Y creo que este es el principal reto en lo que hace al cambio educativo. Let's try to put all this together. Intentemos colocar todas las piezas del puzzle. Al principio decía que quería vincular estos distintos términos, ODS 4, América Latina, reforma educativa, sur global, norte global y demás. Ahora, ¿cómo los conecto? En primer lugar, hago uso de la idea de especialidades y temporalidades. Yo hice un ejercicio con inteligencia artificial y la primera frase es la que me proporcionó inteligencia artificial como síntesis, y la segunda es la que yo le proporcioné. Entonces, cuando entré al motor y coloqué una síntesis de mi presentación, lo primero que arrojó la plataforma es global versus local dynamics. Decía, en realidad decía dinámica global y local. Y yo no creo que se trate de esta dicotomía, o al menos ha dejado de serlo. Tiene que ver más que nada con temporalidades y espacialidades. O sea que las aspiraciones de lo de S4 en lo que hace a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad es un reto para América Latina por los distintos factores ya mencionados, pero a pesar de que se han hecho grandes avances, sigue habiendo retos producto de la forma en que funcionan los sistemas educativos en dichas regiones. El segundo elemento tiene que ver con legado colonialista. Y yo aquí hablaría más del entrelazamiento histórico y cuáles han sido las implicaciones. Pero esto es algo vago si hablamos de las realidades variopintas en lo que hace al sistema educativo, pero a la misma vez
No se trata únicamente de capturar la historia colonialista específica de cada uno de los países y todos sus matices, sino cómo lo vemos como un entrelazamiento. El tercero tenía que ver con las disparidades educativas y yo me centré en sistemas educativos y su dinámica interna. Sabemos cuál es la brecha social y los factores socioeconómicos. Esto desempeña un papel fundamental en lo que hace el acceso a la educación. Y esto ha constado en la literatura durante 50 años ya. Pero es importante entender por qué seguimos enfrentando los mismos retos. Así que probablemente tengamos que ver cuál es la dinámica interna de los sistemas educativos. El cuarto es reformas que responden al contexto sobre la política educativa, y al final es aquí donde debemos fijarnos en las raíces históricas transnacionales de la educación, de la escolarización, que suelen centrarse en Occidente. Esto hay que hablarlo, pero al final son las raíces que son. Y no es solo sobre el contexto, sino que una vez más se trata de cómo nos lo planteamos de forma más imbricada. Y por último, la IA me dijo, lo pone aquí, el camino a seguir, cómo avanzamos desde aquí. Y en mi opinión, me parece que para avanzar tenemos que echar la vista atrás y fijarnos en estas dinámicas internas, históricas y transnacionales de los sistemas educativos. Y esto funcionaría como aportación para nuestra agenda de investigación. Pero si nos planteamos una agenda política, yo diría que por lo menos en mi experiencia y desde el punto de vista de la agenda de cambio político, cabe apuntar 4 elementos transversales. De entrada, la dimensión multidimensional y sistémica de los cambios. Esto es fundamental. Los cambios deben ser integrales, incrementales y progresivos. Hay que avanzar paso a paso y esto es clave para mantener el cambio a lo largo del tiempo. En segundo lugar, como bien sabemos, hay distintos ritmos y modalidades de cambio y de progreso en lo que es la aplicación de cambios. Y esto es especialmente pertinente en el caso de muchos países latinoamericanos con sistemas descentralizados. Así que esta diferencia en los ritmos y las modalidades es un aspecto fundamental que hay que entender. En tercer lugar, tiene que ver con las anteriores y se trata del diálogo con los actores involucrados en las reformas, sobre todo los centros educativos, la dirección y el claustro. Y por último, crear las condiciones de viabilidad para desarrollar un cambio. Un aspecto clave aquí es la construcción necesaria de la legitimidad política para la aplicación del cambio y también aumentar el presupuesto, tan sencillo como eso. Al final se trata de presupuesto, de condiciones de infraestructura, materiales y simbólicas, también la alineación pedagógica y ante todo se trata de voluntad política. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en la cafetería. Thank you so much, Feli, for your wonderful presentation. Muchas gracias, Feli, por esta presentación fantástica. Querría dar la palabra ahora a la sala para preguntas. Voy a recoger preguntas de la sala y luego tenemos preguntas virtuales también. Propondría, pues, que recojamos unas preguntas y que luego tú respondas en el orden que prefieras. Para aquellos que están conectados en línea, quizá no escucharán las preguntas que se formulen en la sala, pero Feli, antes de responder, repetirá la pregunta para que se pueda escuchar en Zoom también. ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala? Adelante. Within, for example, the element educational policy records in the Brazilian case, a very emerging literature discussing how the racial element in the country contributes to this element of evasion, lack of completion, and also performance.
of students, and also the segmentation issue. Could you elaborate more on the racial element can be seen in your team or beyond Brazilian element? Thank you. Any other questions? Gracias. ¿Hay alguna pregunta más Participants in the room? de los presentes en la sala? Adelante. My question is about the history of this school. I was wondering, I was more interested in the specific context of this period in Latin America. Like, why simply why the parents not want their children to go to school? Like, if there's like any specific context for Yeah. And in relation to those questions, I may Y add en my relación con estas preguntas, añado la mía, porque has estudiado la tensión entre prioridades educativas, acceso, finalización, calidad. Y a la luz de tu trabajo, ¿cómo describirías cómo se resuelve esa tensión entre prioridades en Latinoamérica? ¿Cómo se prioriza? ¿Qué elementos quedan fuera de la agenda? Es decir, a la luz de tu experiencia, ¿podrías darnos un poco más de información? Y voy a extraer una pregunta de los participantes en línea. Es una pregunta un poco larga de Daniel Alejandro. Felicidades, felicitas. Tengo un par de comentarios y preguntas. En los países latinoamericanos, la educación secundaria obligatoria se ha vinculado a una promesa de un futuro mejor, más competencias, mejor renta, una ciudadanía reforzada, pero el acceso al aprendizaje, no solo a la escolarización, es fundamental para cumplir esta promesa. ¿Sabemos cuál es la diferencia en la eficacia de las políticas para mejorar la calidad en Latinoamérica en comparación con otras partes del mundo? Y sabemos que existe un riesgo asociado a las modalidades alternativas, por ejemplo, una menor calidad en el desarrollo de aprendizaje en el alumnado, pero a su vez ha habido hipótesis que han buscado ofrecer educación y acceso, sobre todo en las áreas rurales más remotas. ¿Cómo podemos conseguir equilibrar estas modalidades alternativas con un mínimo de calidad? Muchas preguntas sobre la mesa y las puedes responder en el orden que prefieras. Seguiré el orden en que han sido formuladas. La primera pregunta del compañero aquí presente es sobre el contexto brasileño y cómo el elemento racial se manifiesta en comparación con otros países latinoamericanos como Argentina. Estoy repitiendo la pregunta para los participantes en línea. Es un elemento clave en Brasil, pero también en otros muchos países latinoamericanos. No es tan relevante en el caso de Argentina. No diría que no es tan relevante, pero la historia es distinta porque tenemos población indígena, pero la brecha es más entre clases que entre razas. Así que aquí son más diferencias sociales que no raciales. Y, por ejemplo, la gente que estudia migraciones en Argentina, por lo general, dicen que la relación o el prejuicio ante los migrantes no es racial, que no hay un problema racial, sino que tiene más que ver con la clase social. No obstante, en otros países latinoamericanos, el elemento racial sí que desempeña un papel más importante, es clave para entender algunas diferencias en la estratificación de los sistemas educativos. Por lo general, seguramente
tú lo sepas mejor que yo, pero por lo general hay situaciones que se combinan. Aquí es la raza, pero también es lo rural y lo urbano, también el género. Y lo que dicen los expertos es que la peor situación se la llevan mujeres descendientes de pueblos nativos y mujeres negras. Esta es la combinación que paga el pato, digamos, que se lleva la peor situación en la estratificación de los sistemas educativos. Hasta donde yo sé, yo no diría que la cuestión racial esté conectada de forma aislada con la estratificación de los sistemas educativos. Pero bueno, es una región muy grande y hay muchas particularidades distintas en los sistemas educativos. Pero así, de forma general, haría esta afirmación. La segunda pregunta sobre la desescolarización y cómo se manifiesta en la región latinoamericana y por qué las familias no querrían enviar a sus hijos e hijas al colegio. En Latinoamérica existe esta convicción del papel del Estado en la escolarización. Es algo histórico. No obstante, yo diría no sé si es el movimiento de desescolarización, pero hay como alternativas, otras ideas de escolarización que han venido ganando preponderancia en distintos países a lo largo del siglo XX. Y esto tiene que ver principalmente con las experiencias de los pueblos indígenas en países como México, en Brasil, y también con los movimientos sociales. Es decir, que tenemos dos fuerzas, la educación con el Estado en el centro y su importancia, pero también el reconocimiento creciente de estas experiencias educativas que no se desprenden directamente del Estado, sino que vienen de las comunidades. Y estas dos fuerzas, a lo largo de la historia de la escolarización en Latinoamérica, pues a veces son fuerzas que han ido a la par y en otras ocasiones han entrado en conflicto. Hasta donde yo sé, pero bueno, en este mundo que las cosas cambian de la noche a la mañana, ya no sé si afirmarlo, me parece que la desescolarización es una fuerza, no es una fuerza motriz ahora mismo, pero existe, está ahí. En un país como Argentina, que ha establecido leyes educativas, las estableció en el siglo XIX ya, que tiene un ministerio de educación desde más o menos la misma época. Bueno, pues ahora tenemos al viceministro diciendo que no cree en la educación obligatoria. Esto no le pasa solo a Argentina, esto es algo internacional. Pero bueno, sí que tenemos una dilatada tradición de educación estatal, pública. Perdón por interrumpirte, pero estamos ya casi al final de la sesión. Quizás si pudieras responder, o quizá podemos seguir con la conversación mañana, pero la última pregunta que te pediríamos que respondieras sería la virtual, la de Daniel. La mía la puedes descartar. A ver si la recuerdo. Okay. Yes, access to learning and if policies are effective. Sí, el acceso y si las políticas, el caso de modalidades alternativas para zonas rurales. It is tricky because es complicado. Obviamente las modalidades alternativas que existen, por lo menos desde mitad del siglo XX, pues se originaron en zonas rurales, en países como México, por ejemplo. Y durante mucho tiempo, y todavía en muchos lugares en Latinoamérica,
es la única prestación educativa que sobre todo la población rural recibe. Así que en este sentido, yo diría que es una vía para la ampliación de la escolarización y en mi opinión esto siempre es positivo. Pero a su vez también es cierto que lo que mostré en la cita de Green de los años 80, que si todo el mundo recibe el mismo certificado se devalúa. Pero ¿de dónde vienen las diferencias? Pues vienen de la experiencia educativa que uno reciba. Si uno asiste a un centro con una modalidad educativa alternativa, que por lo general se dice que da garantías al alumnado en situación social distinta y que puedan formar parte de la trayectoria educativa. Esto se da de bruces con la representación del diploma de la secundaria, que es más académico, que te permite acceder a la educación superior y que sigue siendo muy relevante en Latinoamérica. Así que, hay ejemplos en este sentido. Quizá la educación que uno recibe en esa modalidad alternativa, y ya hemos visto los resultados en las pruebas PISA, en lo que respecta a la calidad, al aprendizaje, pues quizás sea lo mismo, pero hay diferencias cualitativas por los diplomas, porque no tienen el mismo valor. Y en este sentido, me parece que el sistema educativo sigue recreando estos procesos de segmentación que han venido acompañando a la educación secundaria desde su ampliación, desde principios del siglo XX. Así que no es nada nuevo. Muchísimas gracias, Feli, por las respuestas maravillosas y la presentación ha incluido mucha información de gran ayuda para seguir estudiando. Seguro que hay más preguntas y, de hecho, en Zoom se han formulado muchas. Desgraciadamente, no podemos formularlas todas aquí, pero tomamos nota, las compartiremos con Feli para que pueda responder y con esto terminaremos diciendo lo siguiente. Mañana tenemos un Open Café con Feli. Es una reunión presencial en The Fab. Les animo a apuntarse para seguir con la conversación. Y tenemos otro acto en NORRA, que es el lanzamiento de un libro que lleva por título Transformar el desarrollo en la educación del colonialismo al repensar, reformular y reimaginar las posibilidades. Esto será el martes 18 de marzo de este año. Pueden utilizar este código QR para apuntarse. Este acto, si será virtual, se pueden apuntar desde cualquier parte del mundo. Y con esto querría recordarles que todos los participantes recibirán un correo de seguimiento con la grabación del acto, lo más destacado y un vínculo, un enlace a la publicación. Y les invitamos a rellenar el formulario de evaluación que compartiremos para mejorar actos futuros. Muchas gracias una vez más. Gracias, Feli. Vamos a darle un aplauso bien merecido. Thank you. Gracias.